Hola, hola, ¿cómo están? Primero que nada, bienvenida a Mario Campa. Mario, buenas tardes. Hola, me gusta con ustedes. Se oye mal, se oye así, distorsionado el sonido, Mario. A ver, bueno, 1, 2, 3. Bueno, seguramente va a corregir. Temoris Greco, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Una Temoris? decisión radical. Sí, dijo ya, basta, adiós. ¿Qué onda, Temoris? Buenas tardes. Hola, Julio, qué gusto. Arnoldo, iba que me daba mucho gusto poder compartir con Mario Campa, pero mira, aquí está otra vez. Ahí está ya. A ver si no tiene ya esa voz cibernética de hace un rato. ¿Qué tal, Mario? De Creo que es inteligencia una foto, artificial. ¿no? Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás, Arnoldo? Buenas tardes. Hola, Julio. Vaya cara que hiciste cuando me diste miedo, mano. Sí. No se oye bien, Mario. Mario, ¿estás ahí? Creo que Mario. no. Oye, pero mientras podemos hablar de tu candidatura presidencial, Julio, entonces, ¿cómo vas a estar? Temoris Greco, aprecio y agradezco la adhesión del sector que usted representa. Luego platicamos también de candidaturas, Temoris, a lo mejor usted para... Necesitas un yate, Julio. Creo que López Dóriga ya no usa mucho el suyo, sí, para que lances mensajes ahí. Oye, yo creo que Salinas Pliego va a tener que empeñar el suyo para pagar. Sí. Pero, Arnoldo, ¿puedo rentar una lanchita ahí en Xochimilco y en esa, ahí remando y ahí lanzando mis discursos? El chiste es... En la bahía de Oguira, donde seguramente la gente te aplaudirá mucho. Así es. Y un avioncito... Y haces campaña y protesta. Perdón. Y haces campaña y protesta. Sí, campaña y protesta. Bueno, lo que pasa, Arnoldo Temoris, es que antes había campañas de la oposición que se realizaban justamente como una forma de denuncia y de protesta, aprovechar los espacios que los medios de comunicación obligadamente tenían que dar, la cobertura, tenían que hacer giras. Yo reporté, por ejemplo, toda la gira de Arnoldo Martínez Verdugo. No pregunten en qué año, porque es la prehistoria. Y viajé por todo el país y Arnoldo, bueno, llegaba a cada lugar y denunciaba a nombre del PSUM, del Partido Socialista Unificado de México, que era una formulación posterior al partido. 1982. Sí, cállate. Llegué yo de reportero al 1+1, de suplente, y el director del 1+1, que era don Manuel Becerra Acosta, que era un hombre imponente así y todo, me dijo: Julio, usted es el más nuevo de los reporteros, le tengo un encargo muy especial. Va a cubrir usted una campaña presidencial. Mira, a ver, Julio, es un avance de los tiempos. Antes te mandaban a cubrir la fuente policíaca. Sí, siempre cubrí cosas políticas y tenía 8 o 10 meses de haber entrado de suplente al 1+1 y me mandó a cubrir la gira del PSUM y parte de la gira del PAN con Pablo Emilio Madero y parte de la gira del partido del Gallito, que era el Partido Demócrata Mexicano, que el candidato era Ignacio. Entonces, Temoris, atendiendo a tu llamado, vamos a realizar una convención entre nosotros nomás. Nos repartimos. Temoris, que es joven, no se acuerda de eso, pero yo entrevisté a Arnoldo Martínez Verdugo en Guanajuato en esa gira presidencial. ¿Sí? No, o sea, no me acuerdo de cuando entrevistaste a Arnoldo. O sea, política en 82. No, pero sí, por supuesto, estaba muy chavo, pero ya estaba muy atento. Y me acuerdo un poquito, me acuerdo también de algunos candidatos de los primeros que había gente muy interesante que se lanzaba artistas. Me acuerdo de Felipe Ehrenberg, de Antonio Gershenson, sí, claro, del Sutín. Sí. Había candidatos de muy buen nivel. Era esa época en la que uno estaba en la izquierda por convicción, por esperanzas, por deseos de cambiar las cosas, sin buscar un puesto, o sea, era cuando teníamos candidaturas de gente de muy alto nivel que no estaba trabajando para sí misma, porque no tenían esperanzas reales de llegar al Congreso, mucho menos a una gobernatura o algo así, y que no estaban esperando algún día comprarse un montón de relojes, lo que platicábamos el domingo. Sí. En la feria del Zócalo, o sea, no
era ese tipo de gente que iba por interés, su interés era pues realmente tratar de cambiar este país. Sí, Arnoldo, incluso desde la propia derecha había tribunos espectaculares, había oradores muy respetables en su verbo y en su contenido, y había una corriente doctrinaria que trataba de mantener los principios doctrinales del PAN, con los cuales uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero finalmente había políticos bien macizos y bien comprometidos, me parece, Arnoldo. ¿Tú cómo los veías? No, a ver, en Guanajuato cubrir el Congreso estatal se volvió interesante por estos personajes, personajes Sí. bueno, Antonio Obregón Padilla, que fue diputado federal y diputado local, el doctor, se me va a olvidar ahorita su nombre, que fue el candidato que ganó una elección en León, López, bueno, este Alzheimer ya de estos 40 y tantos años de reportero, Julio. Pero Sí. ellos eran los que daban la nota y sobre todo por una cosa, más allá de ser personajes de un partido de derecha, todo, representaban la posibilidad de la defensa de una intención democrática, ¿no? Sí, 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 así es. Ahora, Temoris, la apertura que se dio en el sistema político mexicano después de la elección de José López Portillo, que llegó como candidato único, bastaba su propio voto para que hubiera sido presidente de la República, su voto único. Entonces, se abrió el proceso de la reforma electoral con Jesús Reyes Heroles, que entre otros temas, por simplificarlo, ofreció dinero para hacer política a los partidos de oposición, registro y la posibilidad de llevarse siempre un pedacito del pastel por la vía de los plurinominales. ¿Habrá sido eso suficiente para modificar y mejorar nuestro sistema político o fue un engaño y una trampa que sigue metiéndonos hoy en el torbellino del dinero sucio, del dinero ilegal, del dinero como motor de todas las campañas y los partidos como instancias monopólicas de la postulación de candidatos y el reparto de candidaturas entre camarillas solamente? ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, el sistema, al sistema le urgía aire, ¿no? Y legitimidad, o sea, había entrado en crisis en 1968, luego con los halcones en el 71. Luis Echeverría había intentado incorporar al sistema a muchos de los jóvenes rebeldes, pero una buena parte de la juventud y también de gente más grande de edad en zonas rurales, en zonas urbanas, entendió que no había una posibilidad de cambiar las cosas desde adentro del sistema. Se fue a la guerrilla y el sistema contestó con la guerra sucia. Reyes Heroles entendió, yo creo que también López Portillo, que hacía falta buscar canales para llevar el descontento y tratar de resolver las cosas de una manera pues más civilizada. Y lo del dinero, estos presupuestos, pues es importante, o sea, todavía no hemos encontrado qué hacer con ello, ¿no? Pero en Estados Unidos sabemos que las campañas las pagan las grandes empresas. O los lobbies, ¿no? El lobby, por ejemplo, israelí, o el lobby de las armas, de la Asociación Nacional del Rifle, y eso hace que los legisladores les deban sus puestos a quienes les pagaron las campañas, no a los electores. La idea del financiamiento público era tratar de impedir que esos intereses privados pudieran alterar la democracia. Lo que pasa es que se ha convertido pues en una cajita en donde un montón de oportunistas, montones de oportunistas, pues se dedican a hincar el diente al presupuesto público y por lo tanto nuestros impuestos. Fueron los primeros pasos que pues todavía seguimos, pues ahora vamos a otra reforma electoral. Creo que casi cada sexenio, creo que todos los sexenios, tal vez en el de Calderón no, pero sí, creo que todos los demás sexenios tuvieron reformas electorales precisamente porque no acabamos de encontrar el sistema perfecto que nos permita garantizar representatividad y evitar la corrupción. Bien, aquí dicen, Dulce Bretón dice, Mario, regresa Mario Campa,
y Dulce Bretón tiene la varita mágica en la cual decimos, Mario está aquí. Mario, ¿cómo vas? A ver, Mario? espero que ya me puedan escuchar. Bueno, con cierto eco, pero ya se escucha. Mario, estamos aquí alegando y alegando porque Temoris quiere lanzarse de candidato a diputado Ay, yo. federal o quién sabe qué cosa, y que el mero, y que promete, y que no sé cuánto rollo. ¿Qué tanto la política ha sido distorsionada por la reforma electoral que instituyó el reparto de dinero para que las minorías, la oposición, hiciera campañas, con lo cual ya no hubo ni desde la derecha ni desde la izquierda el sacrificio original de hacer campañas a sabiendas de que no había dinero? Es decir, el dinero como la zanahoria delante del empuje electoral, la zanahoria electoral, la zanahoria del dinero, y por otra parte, la asignación de plurinominales como una garantía de que un pedacito del pastel siempre se les iba a dar. ¿Qué opinas de estas sesudas disertaciones preelectorales que tenemos para Temoris, Mario? Sí, mira, bueno, de entrada enhorabuena por la explicación, pero yo creo que sí se pervirtió el sistema. Una es los plurinominales que dejaron, por supuesto, de rendir cuentas sin tener que ganar una elección, pero también creo yo que hay que hacer una reflexión sobre el financiamiento en México, ¿no? Si volteamos a ver otras partes del mundo, podemos ver que en muchos casos el dinero público viene acompañado de la necesidad de un pequeño financiamiento privado. O sea, digamos que por cada dólar que meta la gente, muchas veces los estados, estoy pensando en algunos estados americanos, Estados Unidos, dicen, bueno, yo voy a poner otro dólar o puede ser en otra magnitud, por ejemplo, $3 o $10 por cada dólar que ponga la gente. Aquí en México les damos el financiamiento público sin necesidad de demostrar que hay un interés genuino de la gente, registros partidistas, etcétera. Es básicamente un cheque en blanco, ¿no? Y bueno, después están otros problemas que tienen que ver con el financiamiento poco auditado de privados. También creo que habría que imponer techos a qué tanto pueden aportar los grandes capitales en una campaña política, ya sea legalmente o en las sombras, que bajo cualquiera de estas instancias manipularía, creo yo, sesgaría las elecciones de tal forma que quedarían representados intereses pues ajenos a la gente o a los movimientos sociales. Entonces, me parece que parte de la reforma electoral, política electoral que venga en México, tiene que enfocarse también en cambiar las reglas de cómo queda conformada la Cámara, pero está muy vinculada, creo yo, al financiamiento. Y en ese sentido, yo hasta ahorita no he visto una propuesta todavía convincente. Hay que esperar porque vendrán más detalles y vendrán mesas consultivas, etcétera. Pero me parece que no hemos dado en general, mucho menos antes que ahora, con esa fórmula que nos lleve a más rendición de cuentas, ya que haya menos intereses machuchones, digamos, metidos en las campañas, ¿no? Bien, Mario, gracias. Temoris, en las circunstancias actuales y con las reformas electorales que se pudieran hacer, pero tal como está hoy, con esta clase política dominante, 4T y aliados, y con esta oposición que tenemos, ¿es dado pensar sensatamente en que sí puede haber una mejoría de nuestro país? ¿O pareciera que esta clase política de hoy, la opositora y la que está en el poder, nos garantiza años todavía de estancamiento en el desarrollo político y económico, Temoris? Pues sí, siempre hemos hablado de una cultura política priista y una cultura política priista que va permeando en cada partido. El problema es que ha permeado también y se mantiene tan viva que de pronto uno se pregunta, ¿realmente el PRI forjó, diseñó nuestra cultura política o el PRI fue forjado en la cultura política postrevolucionaria y lo que ha pasado después, que corresponde también a la cultura de la mordida, de los favores, del cuatismo? O sea, ¿cómo es que pasan partidos y partidos y no podemos cambiar? Más allá del neoliberalismo, más allá de otros, hay como algo que tenemos que nos urge reformar. Estamos viendo a muchos políticos, eso ya lo habíamos visto antes, pero ahora se ve más, porque o sea, desde que empezó a llegar la izquierda al poder en Ciudad de México,
empezamos a ver a izquierdistas que de pronto sentían que era el momento de que la revolución les hiciera justicia y se ponían a morder el hueso en lugar de hacer algo en favor de la gente. Y ahora en que está esta hegemonía sobre el sistema político en general, pues los vemos cada vez más descarados. O sea, y uno se pregunta cómo se puede evitar eso, porque los que están siendo evidenciados, pues representan un problema que va más allá y que está en absolutamente todos los partidos. Ahora vamos a hablar sobre el PAN, es parte de nuestro temario de hoy, pero no es solamente Alito, ¿no? Alito con su partido que está exitosamente asesinado, pues son solamente un ejemplo de lo que hemos visto que se reproduce en todos lados, más allá del PRI. O sea, ya no podemos seguirle echando la culpa al PRI. Claro. Gracias, Temoris. Arnoldo, 2 o 3 preguntitas. Uno, si crees que el periodista como ciudadano tiene derecho a ser candidato y activista de un partido político. 1. 2, que nos digas si alguna vez te invitaron a ti a ser candidato a algo. Y tercero, si aceptarías ser candidato a estas alturas. Bueno, así me trata mi psicólogo, pero bueno, está bien. Es que nuestras mesas son como divanes políticos. Antes que nada, también saludar a Mario, que con tanto incidente en la transmisión no hubo oportunidad. Bueno, la propuesta del PAN esta de abrirse a los ciudadanos, que se me hace absolutamente ilusa, porque si algo tiene el PAN es una burocracia política que ha impedido la llegada de jóvenes y la llegada de otros cuadros, particularmente en los últimos años. Me parece muy complicada. A ver, yo les voy a hacer un símil que es un tanto cuanto provocador. El esquema de partidos en nuestro país, que parece que no es solamente un tema del PRI, parece que en general es una parte de la naturaleza de los mexicanos, se parece muchísimo a lo que pasa en el fútbol profesional, ¿no? Unos cuantos dueños que además cancelan el descenso para quedarse con el negocio, que impiden la mejoría, que traen un montón de extranjeros para que no haya fuerzas básicas en México, pero que le sigue resultando el negocio por las televisoras y por la producción de futbolistas que después se van a Europa, unos cuantos, pero que nunca logran ser competitivos a otros niveles, ¿no? Ni nos han dado nunca la satisfacción de ser dignos en las competencias internacionales. El sistema está en manos de los partidos. O sea, si algo malo hizo la reforma fue que son los árbitros y son los jugadores al mismo tiempo, y entonces no dejan entrar a nadie más. Pero a mí me parece profundamente perverso el tema del financiamiento, porque aparte de que tienen dinero público, también recogen dinero privado y también recogen dinero de fuentes que podrían ser consideradas ilegales, independientemente de que sean delictivas o no, probablemente blanqueo o evasión fiscal, etcétera, porque está clarísimo que los topes que se pone la ley son irreales, que todos gastan muchísimo más de lo que reportan a la institución electoral. Entonces estamos en el peor de los mundos, porque en Estados Unidos tú sabes cuánto da la Asociación Nacional del Rifle y cuánto da el lobby israelí, etcétera, y sabes que ese partido está comprometido con ellos. Aquí ni siquiera sabemos con quiénes están comprometidos. Y voy a poner un ejemplo: Seguritech, empresa de seguridad, lobby no israelí, pero sí judío-mexicano, que está metido con todos los partidos políticos en estados de todas las orígenes partidistas, y que su manera de llegar es pagando las campañas políticas y comprometiendo luego la adjudicación de grandes presupuestos en materia de seguridad, con un tema tan delicado como es la vigilancia, la videovigilancia. Esos cuates tienen todo de nosotros. Tienen nuestro iris, tienen nuestros datos telefónicos, nuestras cuentas de internet, etcétera. Son una empresa privada, pero están al servicio de los gobiernos. Han hecho algo perfecto y ni siquiera hay manera de supervisarlos, ¿no? Bien. Arnoldo, pues ya me habían mal hablado de esta mesa. No te dije que no quiero, Sí, no, pues no he sido candidato. Todo este rollo para no entrarle al fondo del asunto y pareces político ya, dándole la vuelta, Arnoldo. ¿Qué onda? A ver. Bueno, no quiero ser candidato de nadie y nunca me han ofrecido nada, no sé por qué, realmente. No sé qué mala cara han visto. ¿Y el periodista tiene derecho legítimo a actuar en política como candidato o activista?
Sí, absolutamente. Mira, te voy a contar algo. Acabamos de publicar un reportaje, no tiene que ver con lo que dices, rápidamente, sobre un asunto de corrupción en Guanajuato con un ente privado que es la Concamín y el gobierno de Diego Sinue. Y yo fui a presentar una denuncia penal al Ministerio Público, a la Fiscalía Anticorrupción, porque dije, nadie lo va a hacer. Entonces tenemos los datos, el reportaje es bastante sólido y fui con esos datos y me presenté a la Fiscalía Anticorrupción, obteniendo como resultado que el gobierno del estado ya se apersonó, considerándose el perjudicado por el daño, por el presunto fraude, y con el objetivo de sacarme a mí del proceso, de no darme la calidad de víctima indirecta y que no poder tener supervisión sobre la carpeta. Sí. Yo le decía a la juez, bueno, es que si no venimos a denunciar nosotros, el Estado nunca hubiera venido y esto hubiera quedado en absoluta impunidad, ¿no? Ni así la convencimos. Pero yo creo que el periodista puede ser activista perfectamente, no tengo ningún problema con eso. Y si quiere lanzarse de candidato, pues también, digo, tenemos derechos ciudadanos. Bien, Arnoldo. Gracias. Mario Campa, ¿cómo ves todo este tema? Y yo creo que podemos inclusive irlo conectando con lo que está sucediendo con este relanzamiento del Partido Acción Nacional, con un nuevo logotipo bastante fascistoide, bastante recupera las palabras y los conceptos de grupos de ultraderecha, con el espectro de Salinas Pliego ahí detrás. En fin, ¿cómo vas viendo este proceso del relanzamiento del PAN, Mario? Digo, y si quieres hablar de una candidatura tuya también, ¿eh? Eso está descartado por el momento, Julio. No tengo ninguna aspiración. Por el momento, dice, salvo que el pueblo me lo demande. Bueno, nunca digas nunca. Dicen nunca digas nunca, ¿no? Por ahí, pero, y sobre lo del periodista que es político, bueno, en Italia tienen muchos de esos casos en que empezaron en la comunicación o eran periodistas, desde Mussolini hasta la actual primera ministra Meloni, ¿no? Entonces es algo, yo creo, más frecuente de lo que creemos en el mundo, que el periodista salte a la política. Aclaro que yo no soy periodista, ¿no? Bueno, lo que decías del PAN, Julio, patria, libertad y familia, creo que ya se ha utilizado muchas veces antes, en México quizá parcialmente, y también, digo, en Vox, un ejemplo más reciente específicamente o igual, digamos, a lo que está planteando el PAN, que yo lo decía en algún comentario. A mí me parece que patria apela al nacionalismo, a pesar de la contradicción de que el PAN está muy cerca de los intereses de Estados Unidos históricamente y también coyunturalmente. En el caso de familia, pues es muy claro que es una idea conservadora de una familia, no de las familias, ¿no? Y el caso de la libertad, que es muy polémico, porque, y aquí yo entiendo a la gente que dice, ¿por qué le vamos a regalar? Y están en lo correcto, porque le vamos a regalar la noción o el significante de libertad a las derechas, ¿no? Pero bueno, la realidad hoy día es que la libertad está siendo utilizada por fuerzas ultras, por libertarios como la Libertad Avanza y Javier Milei en Argentina, la libertad que pregona Vox en España, la misma de Donald Trump, Freedom es muy utilizado en Estados Unidos también en las campañas políticas. Ellos entienden libertad como a ver, quítate gobierno y no me estorbes, y la libertad de los poderosos, la libertad del león en la selva, pues de ser, digamos, predador de quien se le ponga enfrente. Eso es lo que interpretan por libertad y que comparten Ricardo Salinas Pliego y yo creo que la mayoría en estos momentos del PAN. Y hay otra que es libertad, por ejemplo, quiero ser libre de la pobreza, y en ese sentido pues necesitamos a un gobierno o un Estado más activo para que quite las ataduras que trae la pobreza. Creo que ese significante de la izquierda no lo ha podido colocar exitosamente en el mundo. No estoy diciendo que en México, pero digamos, la familia de libertad a la que pertenece el PAN es la que tiene que ver en estos momentos con la ultraderecha. Y me parece que sí hay guiños, sí hay señales de que el PAN se está radicalizando. Por más que después metan ahí a un Lorenzo Córdoba, a un Enrique Krause de pseudo ideólogos o de animadores del evento, yo creo que Enrique Krause históricamente también nos ha demostrado mucha cercanía con el PP, que ahora mismo no quiero decir indiferente de Vox, pero sí demasiado cercano a una fuerza extremista en España. Entonces, que Enrique Krause, por ejemplo, esté tan cercano al PP, a Aznar,
a la misma Ayuso en Madrid, en la comunidad, pues eso también nos debería dar pistas de cuál es la interpretación de Enrique Krause de Libertad, que está más cercana a lo que ahora está planteando el PAN. Yo creo que hay un arma de doble filo para el PAN. Me parece que puede ser más competitivo radicalizándose. Sí, digamos, le favorece la coyuntura mundial, pero por otro hay que recordar que las fórmulas en México de reparto de asientos legislativos favorecen mucho las alianzas, y si no va con el PRI y no logra sumar a Movimiento Ciudadano, yo creo que el PAN va a tener muy difícil competir en alcaldías, en diputaciones federales, senadurías y gubernaturas, y está muy próxima a la elección del 2027, y yo no creo que el PAN se vaya a quedar cruzado de brazos y no busque alianzas. O sea, me parece que al menos en las sombras va a buscar acercamiento con el PRI y con otros partidos. Entonces hay que tomarlo un poquito con reserva, pero sí es un arma de dos filos desprenderse de esta alianza que muchos criticaban con el PRI, irse por la libre radicalizándose, gana y pierde en algunos sentidos. Bien, Mario, gracias. Temoris, ¿qué opinas del famoso relanzamiento del PAN, del lema, que ya hay pleito entre los de Verástegui y el PAN? Los de Verástegui acusan de que les robaron el lema, y dice Verástegui que bueno, que a fin de cuentas que no hay bronca, que las ideas o los principios ahí están, pero que los panistas son traidores a esos principios y no tienen legitimidad para utilizarlos. En fin, ¿cómo ves todo ese proceso de relanzamiento panista, Temoris? Oye, bueno, primero quería comentar que qué mal dejó Mario a los periodistas italianos, qué bárbaro. Así, ejemplo de periodistas metidos a la política, Mussolini primero, Meloni, fascista también después, y luego, si tomamos en cuenta que el otro era el dueño de la tele, Silvio Berlusconi, pues Sí. qué mal está todo eso. No, ya con eso se me acabaron las ganas de ser candidato presidencial contra Salinas Pliego, ¿no? Ya ahí muere, ya. Así es. Pero bueno, estaba lleno. ¿Ustedes se acuerdan que en 2012 un medio pequeño de Ciudad de México, Libre en el Sur, se publicó una serie de Ortiz Pinchetti, Francisco Ortiz Pinchetti. De Francisco Ortiz Pinchetti y Francisco Ortiz Pardo, papá e hijo. Y ellos publicaron una serie de chats que les habían filtrado del grupo de jóvenes panistas de la Benito Juárez. El grupo de jóvenes que estaba ya ascendiendo fue un grupo bastante sólido e influyente, pero ya revelaba en esos chats cómo pensaban apoderarse primero de la Benito Juárez, después del PAN de Ciudad de México y después del PAN del país. Y eso, pero también en ese chat era ilegible el chat, por el lenguaje que empleaban, profundamente vulgar, por ser tremendamente misógino. Ahí ellos se apostaban a sus secretarias, apostaban a las secretarias para el fútbol. O sea, para quien ganaba el fútbol se llevaba a las secretarias de los que perdían. Era profundamente racista, clasista, o sea, realmente una mentalidad del siglo XVII, y yo creo que la gente del siglo XVII me diría, ¿qué traes tú? Y esos luego volvieron a generar pues escándalo, porque, bueno, les gustaba irse todos juntos, son muy cuates, de reventón, de viajes de reventón a Cancún, a Acapulco, y también al Mundial de Fútbol de Brasil. Ahí dos de ellos se metieron en un tema porque los grabaron cuando en la calle manoseaban a una brasileña que iba pasando. El novio de la brasileña quiso intervenir y le pusieron una golpiza entre los dos, sin saber que estaban siendo grabados. Trascendió y se convirtió en un tema diplomático. Bueno, pues estos jóvenes panistas son los que ahora tienen el PAN. En aquel entonces el jefe del grupo era Jorge Romero, que es el actual presidente nacional del PAN, que en 2012 tenía, pues si él es del 79, pues tenía 33 años. O sea, hay gente que los disculpaba, ay no, son muchachos, la riegan. No, son clasistas, homófobos, misóginos, o sea, racistas, todo eso, ¿no? Y esa es la mentalidad con la que están llegando al PAN. Otro era Santiago Taboada, el que acaba de ser candidato
a jefe de gobierno. Otro, Luis Mendoza, el actual alcalde de Benito Juárez. Ellos retienen el control sobre Benito Juárez. Otro más, Christian von Rurych, que estaría en el poder si no estuviera en el bote, por ser jefe. O sea, son los mismos panistas que montaron el cártel inmobiliario. Este grupo de panistas es el que dice que viene a renovar el PAN. Pues imagínense cómo lo van a renovar. O sea, qué miedo. O sea, de verdad, se ve poco de discurso, porque de hecho no son gente de discurso. Hace un rato tú mencionabas, Julio, aquellos del foro doctrinario. Por ejemplo, uno de ellos, Bernardo Batis, que cuando llegaron los bárbaros del norte a apoderarse del PAN, que no significó más que los empresarios de Monterrey y del norte de México decidieron que el PAN iba a ser su vehículo para negociar con el gobierno priista y se apoderaron de él, que empezaron a quitarle todos esos rasgos filosóficos que le habían impreso al PAN sus fundadores y esos abogados, grandes oradores, que lo llevaron que en su época de ser oposición al PRI hegemónico. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hemos visto es cómo se va descafeinando el PAN, se van haciendo cada vez más pragmáticos y gente sin ninguna formación intelectual, como estos chicos, ahora ya no tan chicos, ya más grandes, de Jorge Romero, pues lo pudieron apoderarse de él. Se están planteando se están haciendo un replanteamiento ideológico. No parece que tengan con qué. ¿Quiénes son los ideólogos de un replanteamiento ideológico? Lo que están viendo es para dónde moverse y tienen este reto que acaba de mencionar Mario de Verástegui, que no es de ahora. O sea, Verástegui, pues como tampoco es un intelectual, tampoco tiene muchas ideas, se ha dedicado a copiar lo que le dicen los gringos de Donald Trump. Por eso fue a hacer el show hace unos meses de hacer el saludo fascista, porque lo hizo Steve Bannon y porque lo hizo Elon Musk, fue a hacerlo allá para que lo vieran y a ver si les caía bien. Y también está copiando el lenguaje de Vox, de los españoles de Vox, que dice que el PAN es una derechita cobarde. Eso no se le ocurrió. O sea, eso es lo que le dicen los de Vox al equivalente al PAN de España, que es el Partido Popular. Y de esa forma le roban votos. Pues Verástegui, sin ideas, dijo, si les copio el discurso, igual le vamos a poder robar votos al PAN. Verástegui no se ve que vaya a ningún lado, pero sí hay una intención ya manifiesta de partir al PAN como Vox partió al PP en España para crear una alternativa de extrema derecha. Y lo que están intentando pues es cuidar ese flanco, pero mientras más se van a la derecha, más se divorcian del resto de la sociedad mexicana. Así es que, pues bueno, por lo pronto parece que la tienen bastante difícil. Bien, gracias, Temoris. Mira lo que son las cosas. Mientras tú estabas hablando, revisé lo publicado en Libre en el Sur, que efectivamente dirige Paco Ortiz Pinchetti, que fue un destacadísimo reportero de Proceso en asuntos políticos, y hay una mención ahí acerca de un momento en el cual el propio Paco Ortiz Pinchetti fue el moderador de un debate en la delegación entonces Benito Juárez, y cómo hubo una serie de golpes, 13 heridos, porque llegó el grupo que precisamente encabezaba el ahora dirigente. Ahí está. La Escuela de Golpeadores del delegado panista Jorge Romero, videos y testimonios. Es una nota de 2014, pero ahí se menciona, dale por favor, Sebastián, dale para leer más. Menciona, bueno, lo que sucedió en este caso de lo de Brasil, pero recuerda lo sucedido en junio de 2009 en un auditorio del World Trade Center con un saldo de 13 personas lesionadas. El moderador del debate era designado por el consenso de todos los partidos participantes, fue Ortiz Pinchetti, a quien los intrusos aventaron y jalonearon para arrebatarle el micrófono cuando pedía calma y compostura. Entre los principales transgresores estuvieron 3 actuales consejeros regionales del PAN capitalino, cercanísimos a Jorge Romero: Andrés Ataide, Alberto de la Barreda, que era secretario de Mauricio Tabe, y Alberto Islas Labastida, colaborador del diputado local Santiago Tabe. Bueno,
Arnoldo Cuellar, relanzamiento del PAN, ¿qué decir? Pues es un fracaso total. Y lo digo sobre todo porque quienes podrían haber estado más abiertos a la posibilidad de que este partido aumentara su competitividad han sido incluso los más críticos, columnistas, muy anti-4T, están muy, muy decepcionados, incluso enojados algunos de ellos por pues la levedad del evento del sábado, la marcha, el discurso de Jorge Romero, el logo, bueno, todo. Muy demoledor lo que dijo Raimundo Rivapalacio en su columna en El Financiero, diciendo que el PAN es irrelevante hasta para Donald Trump, ¿no? Por eso la apuesta por otras opciones como Verástegui. Están en una grave crisis, pues, existencial, literalmente no es solo de identidad. La propia estrategia está muy, digamos, es muy endeble, porque hablan de rechazar las alianzas, pero no pueden evadirse de la alianza en Nuevo León, por ejemplo. Y en otros estados, Guanajuato tampoco podrán hacerlo, porque perderían la escasa maniobrabilidad que tienen en estos momentos en el Congreso. No podrían ni aprobar presupuestos si no van con el PRI y probablemente ya no con el Verde. Las cosas han cambiado aquí. El verde panista de Guanajuato ha sido relevado por un verde morenista en un reciente movimiento local que ya quizás comente en el postrecito. Entonces, no pueden hacer eso por razones muy prácticas, muy concretas, ¿no? Entonces, el discurso va a quedar en nada, y esta posibilidad de la afiliación vía una app, pues sería el sueño de los padroneros que tanto daño le hicieron al PAN, ¿no? Porque pues, cualquier líder con una capacidad de movilización la tendrá muy fácil para llenar los padrones de un partido que además tiene muy pocos militantes. Si te vas por estado, por municipio, sería muy fácil ganar la mayoría. Entonces estarían metidos en otro brete, con dirigencias muy débiles en los estados, en los municipios. Ya Romero ni siquiera se da cuenta de del PAN que le heredó Marco Cortés. O sea, salieron mal de la alianza con el PRI, pero su solución no es mejor. Entonces creo que sí van en un proceso que debería preocuparles mucho a ellos mismos. Se ve que solamente se asesoraron en temas de imagen y no en un análisis profundo de cómo embonar con la nueva realidad del país. Vemos un PAN de ciudadanos urbanos, blancos, de mujeres de clase media y media alta. No se ve la presencia pues ahora sí que de población de colonias, del campo, etcétera, muy whitezican, digamos. Pues se regresan a un nicho del que habían logrado salir cuando gobernaron estados del país, bueno, mucho asociado a su imitación del PRI, a formar organizaciones de taxistas, campesinos, etcétera, a corporativizarse un poco. Eso no se vio esta vez. Entonces la tienen muy complicada, pero eso es una mala noticia para el PAN, pero también es una mala noticia para los equilibrios de la democracia mexicana, ¿no? Porque sí da lugar a que crezcan opciones más radicales, más incluso corrosivas del frágil sistema de partidos que tenemos, ¿no? Que como quiera que sea, habría que componerlo y no deshacerlo. Bien, Arnoldo, gracias. Mario Campa, tú eres economista y politólogo. ¿Qué crees que vaya a definir más el futuro electoral, los resultados electorales inmediatos en nuestro país? ¿La ideología, las ideas, la retórica, las propuestas, es decir, la política o la economía, el bolsillo, las turbulencias o los buenos resultados económicos? Mario. Bueno, es interesante, ahorita retomo eso rápido, decir, Julio, que el PAN, la apuesta también puede ser radicalizar, aparte de su núcleo de simpatizantes, incluso robarse o llevarse el ala derecha del PRI, pero también abre la posibilidad a que si abandona el centro derecha, Movimiento Ciudadano, que es con el que más tiene, a mi forma de ver las cosas, y por lo que he visto en algunas encuestas, canibalización, es decir, por cada elector que gane el PAN, sobre todo en las ciudades, que es donde compite el Movimiento Ciudadano, como su nombre lo indica, es un movimiento urbano, básicamente, casi no gana nada en las áreas rurales. Entonces, pues puede habilitar un poco ese espacio a Movimiento Ciudadano. Si yo fuera los dirigentes del Movimiento Ciudadano, pues no me hallaría con el PAN, a menos de que el PAN tuviera claro la posibilidad de triunfo en 2030, 27, que no se antojan en estos momentos. Entonces yo creo que el Movimiento Ciudadano tiene mucho más que ganar yendo solo que aliándose al PAN, pero bueno, uno nunca sabe.
Eso ya empieza a responder a tu pregunta, Julio. Yo no creo que necesariamente los partidos políticos en esta etapa estén pensando mucho en política pública. Veíamos la presentación del PAN. Realmente son pocas las ideas concretas o las plataformas específicas que se debaten. Yo no sé, por ejemplo, en estos momentos que defienda el PRI, que pasa también una crisis. Movimiento Ciudadano sabemos que apela a la clase media alta de las ciudades, como te decía, pero tampoco es que tenga un gran repertorio de políticas para acompañar su discurso, que sigue siendo un discurso ambiguo, errático, que a veces vende esta tercera vía, pero por otro lado se tiene que aliar de vez en cuando para permanecer competitivo y que con tal de crecer también, eso en muchos estados, estoy pensando en Sonora, donde soy, tuvo que ampliar el abanico y entraron muchos priistas en los últimos meses, algunos panistas en los últimos años. Entonces, el Movimiento Ciudadano tampoco lo tiene claro. Y también creo yo que se han habilitado ejes temáticos, ejes discursivos, que no veíamos hace mucho. Donald Trump abre algunos, la interpretación de la patria, ahora que el PAN lo trae también a colación, sobre cómo es la relación con Estados Unidos, si se deben buscar alianzas externas con China. Ese eje está un poco muerto en México, ahora está reviviendo la parte de la política exterior, de qué tanto queremos estar cercanos a los Estados Unidos. Y sí, como decías tú, también hay un componente, por supuesto, de la economía, que cualquier democracia es un asunto muy relevante en las elecciones, a veces más activo, a veces más pasivo, pero es relevante. Y en el caso de México, la economía no está, digamos, bollante en términos de un gran crecimiento del PIB, pero sí está llegando a la gente, sí está reduciendo la pobreza, sí está reduciendo la desigualdad. Mientras esas dinámicas continúen, yo te digo aquí que a mi forma de ver las cosas, Morena depende de sí mismo, es decir, de sus aciertos y errores. El rival no va a crecer mientras Morena permanezca fuerte. Por supuesto, el supuesto aquí es que va a seguir siendo fuerte, que no va a cometer errores. Puede debilitarse, sin duda alguna, sobre todo si hay escándalos de corrupción, que creo que son los que más le podrían pegar, o si hubiera una crisis económica, pero esa posibilidad, Julio, en estos momentos para mí es muy remota. Uno nunca sabe si Estados Unidos tiene alguna complicación. En 2008-2009 nadie la veía venir, y eso pues es un escenario que puede presentarse, pero hoy día, a como veo las circunstancias, creo que Morena depende más de sí mismo. El PAN no depende de sí mismo, depende por supuesto de Morena, pero también de factores de política exterior. Si Donald Trump cae, si Milei cae, por supuesto que la ultraderecha pierde impulso, y entonces esta apuesta del PAN de radicalizarse sería mucho peor vista de lo que es ahora, que está recibiendo muchas críticas, como ya lo mencionaba Arnoldo. Morena creo que es diferente y sí depende. Bien, gracias. Temoris Greco, sé que estos temas no son especialmente los que más dominas o conoces, pero vamos a hablar del tema internacional, sobre todo lo relacionado con Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Bolivia. Haz un esfuerzo, Temoris, por favor. ¿Pero qué quieres que te diga, Julio? Pues, ¿cómo ves la circunstancia cambiante y movediza que está en estos momentos? El agravamiento de las amenazas de Donald Trump contra Venezuela, ya también contra Colombia, y bueno, el giro político a la derecha en Bolivia entre división de la izquierda, Temoris. Mira, yo quisiera empezar por Bolivia, y casi creo que le hicieron un favor al movimiento socialista. O sea, se estaban merendando unos a otros. A mí me parece, sin querer meterme en las responsabilidades de todo el mundo, que la principal figura del MAS, Evo Morales, tiene mucha responsabilidad desde el golpe de Estado de 2019, cuando de muchas maneras le dijeron: reconocemos el inmenso aporte que le has hecho a este país, pero dale chance a otra gente. Y él está convencido de que es el centro de Bolivia y que no hay nada más que hacer. En aquel momento su testarudez le abrió la puerta a la derecha para que lanzara ese golpe de Estado, y después no ha permitido que otros gobiernen, ha dividido el movimiento,
y por lo pronto, pues ya llegó esta gente. Ahora, el candidato ganador, Rodrigo Paz, es la mejor noticia porque el otro era Tuto Quiroga, que es un derechista extremo. Creo que ya lo habíamos comentado antes, pero Rodrigo Paz viene de una corriente pues medio socialdemócrata, algo por ahí, que su papá, Jaime Paz Zamora, también fue presidente, y cuando él fue presidente, después de Hugo Banzer, que fue un dictador, pues Jaime Paz Zamora parecía una opción más progresista para Bolivia, lo cual significa que van a poder llevar a cabo una transición en la que se le permita a la izquierda y a los movimientos arreglar sus broncas y resolverlas fuera del gobierno, sin que eso signifique una nueva campaña de persecuciones y de ajustes de cuentas como la que se lanzó tras el golpe de Estado, cuando estaba Áñez. Entonces a mí me parece que eso es un resultado que provocó el propio movimiento socialismo, que provocaron sus dirigentes y que no fue tan malo como pudo haber sido. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Este señor es como el medio de centro derecha, centro izquierda por ahí, pero también va a requerir de apoyos muy amplios para tener márgenes de gobierno. Eso significa que va a tener que dialogar. Entonces eso me parece bien. El presidente Petro, ya lo habíamos comentado, ha sido como un emblema de la dignidad de América Latina frente a Trump, y eso está teniendo consecuencias. Él también al día de hoy se acaba de dar pues un despropósito, que es el Tribunal Supremo de Bogotá acaba de anular todas las acusaciones que había contra Álvaro Uribe, contra el expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe. En particular hay una escandalosa porque hay un audio en el que Uribe, o sea, él está acusado de soborno de candidatos, y en ese audio le está hablando de cómo sobornan, pero no candidatos, de testigos. Y ahí Uribe está hablando de eso, pero esa prueba que era muy, muy importante, el tribunal la anuló porque pues el tipo tiene derecho a la privacidad, entonces por lo tanto, diga lo que diga, no se puede utilizar para demostrar su culpabilidad. Entonces tiene un reto interno muy grande, no solamente de la extrema derecha de Uribe, sino también de la enorme fragmentación política de Bolivia. Ya las grandes familias partidistas ya no existen, ya la izquierda está muy dividida, los liberales están fragmentados, los conservadores también. Hay la posibilidad de que bueno, van a ir en unos meses a primarias, y hoy acaba de plantear Petro que quiere un nuevo poder constituyente. Se lo va a preguntar al pueblo, lo cual es una apuesta muy, 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 muy grande, que va a requerir de muchos consensos y alianzas, salvo el riesgo de que los consensos y las alianzas se formen del lado de la derecha y salga el tiro pues contraproducente. Pero, y todo esto con la presión de Donald Trump. O sea, realmente es un momento muy complicado para Colombia, que yo espero que Petro pueda resolver, además, sin que le sigan matando, le sigan hundiendo lanchas y matando pescadores, porque ya la última lancha que destruyeron los estadounidenses era colombiana, en mar territorial colombiano, de acuerdo con lo que dice Petro. Entonces ya no hay manera de cómo parar a Trump. Bien, Temoris, gracias. Para quienes nos siguen, les comento que terminando esta mesa vamos a tener un reporte detallado de lo que hay de contexto relacionado con este tema de Colombia, que hace nuestra compañera Alex Fernanda, con un par de entrevistas o de comentarios ahí. Así es que terminando la mesa tendremos este segmento, unos minutos relacionados con este tema. Arnoldo Cuellar, ¿qué nos dices sobre este tema internacional? ¿Cómo ves las posturas cada vez más abiertas de agresividad de Donald Trump hacia Colombia, hacia Venezuela, desde luego? Y yo no sé si con coletazos anunciados o golpes también futuros hacia México. Arnoldo. No me acuses de disolución social, pero me regresaré levemente a un comentario sobre algo que dijo Mario.
Porque me pareció muy generoso de su parte Así son estos compañeros, les preguntan una cosa y no, hacen lo que les dé la gana. Está bien, qué bueno. Adelante, adelante. Es que Mario dijo que el ala derecha del PRI se podía pasar con el PAN, y yo al PRI ya no lo veo sin alas, lo veo sin alas. Creo que se portó. Pero bueno, nada más. No, mira, el tema de Colombia, de Bolivia, sí me llama mucho la atención porque he leído, y yo no tengo el expertise que Temoris, que además viaja y conoce los asuntos en el terreno. Parte de lo que está ocurriendo es también un cierto éxito de los gobiernos del MAS, que bueno, tuvieron muchísimos problemas, pero el tema es que generaron una nueva clase media indígena, que hoy tiene otras expectativas, que hay ahí empresarios que quieren otro tipo de cambios. No sé qué tan desigual sea el planteamiento, si solo beneficia a una pequeña cúpula o una pequeña nata y hay así todavía muchísima desigualdad. Pero ahí un poco está el secreto de por qué no ganó la ultraderecha, por qué ganó una opción menos radical, hasta un poco centrista, y que creo que sí tendrá que volver las aguas a su cauce y permitir esta recomposición que ojalá se dé, y también una puesta al día del MAS, ya sin el perfil también de un caudillo que tuvo Evo y que con muchos caprichos creo que desgastó mucho al movimiento, ¿no? En cuanto a lo demás, bueno, yo soy todavía de los que piensan que Trump habla más de lo que realmente hace y que no puede estar abriendo frentes en todos lados que puedan ser, que debe haber allá adentro, aún con criterios imperialistas y con todo este pensamiento de derecha y del destino manifiesto norteamericano, que estén viendo que no se puede atender todos los frentes que está abriendo en todas partes, ¿no? Y que, bueno, pues no dejará de haber provocaciones como las que están ocurriendo en el Caribe, pero no podrían ir más allá de eso. Quiero conservar ese optimismo, y también, bueno, que no es optimismo, no deja de ser una resignación, ¿no? Que vamos a tener que vivir así los años que dure él en el poder, que no sé si vayan a ser 3 más o incluso ocurra ahí una absoluta anomalía, ¿no? Pero que en ese territorio pues no está de más la ponderación y la moderación con la que actúa la presidenta de México frente a esto, como que cuidándose, pegándose a la pared y dejando que vayan para otro lado las agresiones, a diferencia de lo que ha hecho Petro, por ejemplo. Por otro lado, pues creo que ya Fernández Noroña se va a Palestina y seguramente arreglará muchas cosas. La próxima vez lo podemos mandar a Sudamérica. Sirve que mantiene su licencia, que creo que le hará mucho bien al Senado de la República, ¿no? Muy bien, Arnoldo. Sobre este tema, Mario Campa, ¿qué nos dices sobre pues estos temas? Trump, Venezuela, Bolivia, Colombia. Mario. Bueno, yo creo, Julio, de entrada acompaño lo que dice Temoris sobre la dignidad de Gustavo Petro. Hay que resaltarla. Si a nosotros nos hubieran dicho que Colombia iba a estar en esta posición hace 4 o 5 años, cuando estaba totalmente subordinada a Estados Unidos, pues no lo hubiéramos creído, ¿no? Para quien crea que los tiempos no cambian, aunque sean en algunas naciones, en ciertos momentos, pues esto yo no lo hubiera visto venir en ningún momento en Colombia, ¿no? Y después, pues lo de Venezuela sí me preocupa, sí veo continuas agresiones. Esto empezó en la primera presidencia de Trump con las sanciones que provocaron una crisis humanitaria, sacaron a petróleos de Venezuela a los mercados internacionales, no pudo refinanciar su deuda. Estados Unidos amenazó a las refinerías de India que si compraban petróleo venezolano iba a sancionarlas también a ellas, desconectó a los bancos, confiscó bienes del Banco Central, confiscó una planta de fertilizantes de Venezuela en Colombia. En fin, Trump ha sido mucho más cruel con Venezuela de lo que creemos o de lo que nos damos cuenta. Además, le cerró las puertas y las narices a los migrantes, ¿no? Incluso después de haber provocado una crisis migratoria. Y yo creo que esto pues es una pinza que Donald Trump está apretando. Comparto también lo que dice en parte lo que dice Arnoldo, que Trump muchas veces habla más de lo que hace. En ciertas ocasiones sí, después recula, negocia, pero con Venezuela yo he visto continuas agresiones. Creo que también ha instrumentado mucho
a los cárteles y al narcotráfico para lograr sus propósitos. En México también, tronó a 3 bancos. No lo comentamos mucho, pero en estos momentos se están vendiendo por partes, y no es que ya fueron vendidos en su mayoría. Y realmente pues, el hecho de remover visas por las razones que ven y tenemos que creerle a Estados Unidos, pues eso sí también me parece que fue cruzar ciertos umbrales. Y las agresiones no paran ahí, también está el juicio a Bolsonaro, a Brasil. Argentina, pues digamos, es un gobierno aliado, pero por otro lado está restándole soberanía, está incrementando la deuda, está además dando a entender que no va a apoyar a un gobierno que no sea el de Javier Milei más adelante. Entonces yo creo que sí, hay muchas interferencias de Donald Trump. Creo que Estados Unidos atraviesa uno de los peores momentos en su relación con América Latina. No podemos decir que sea la peor. A ver, hay que recordar que Estados Unidos facilitó que Panamá se separara de Colombia, ¿no? Y bueno, lo del canal ya después como un interés económico fue tomando forma. Pero sí estamos en un momento muy delicado. Donald Trump todavía tiene 3 años de su presidencia y puede de manera todavía más explícita atacar los intereses de América Latina. Vienen otras elecciones en Chile, viene una en Brasil, viene la de Colombia, y tranquilamente puede favorecer al candidato opositor, volcar el apoyo, amenazar con aranceles si ve que está siendo amenazada, digamos, la posición estadounidense. Y eso para mí es francamente delicado. Sabemos que tenemos en algunos casos democracias precarias, democracias imperfectas, y si le agregas el componente de injerencias de los Estados Unidos, de involucramiento directo en temas judiciales, electorales, pues es una receta para el caos, para que Estados Unidos vaya avanzando en la región, no únicamente ya tradicionalmente como lo venía haciendo, que era mediante las empresas multinacionales, tratados de libre comercio, etcétera. No, estamos aquí hablando de colocar a sus candidatos ya de manera abierta a sus preferencias, sea Bolsonaro, sea Milei, y seguramente los tiene también María Corina Machado en Venezuela, y en Colombia veremos a quién le da su respaldo. Pero yo sí creo que no podemos normalizar esto que está ocurriendo, que sí puede desestabilizar no solamente al interior a 1 o 2 países, puede desestabilizar a toda la región. Sí es cierto que América Latina no tiene historial de guerras recientes, pero sí de golpes de Estado, e incluso podríamos regresar a conflictos armados si nos descuidamos y si permitimos que Estados Unidos siga avanzando yardas en el árbol del fútbol americano en América Latina. Bien, Mario, gracias. 2:58, nos toca de a minutito por persona para el postrecito e irnos luego con Alex Fernanda, que está ya puesta con su reporte sobre circunstancias internacionales. Temoris, comienza a correr el cronómetro. Oye, yo rápidamente, nada más que sí hay que defender un poquito a Noroña, porque ya alguien del público que amablemente nos acompaña dice que salió peor que Cuauhtémoc Blanco, y eso sí está muy gacho. Eso sí está muy gacho. Noroña tiene una trayectoria de lucha, Blanco no tiene absolutamente nada. Noroña dice que se va a Palestina, ojalá lo dejen entrar los israelíes, no sé si va a pasar, y si lo dejan entrar, ojalá que se vaya en clase turista y no en clase de lujo, para que la diferencia pues la deje ahí para ayudar a la gente. Pero él se va a Palestina, el otro estaba jugando pádel, o sea, no creo, no le hagan eso al pobre Gerardo. Y ya que estamos sobre Palestina, solamente recordar que está Israel desesperado intentando encontrar pretextos para relanzar el genocidio. Creyeron haberlo encontrado el domingo, hubo una explosión y 2 israelíes murieron en Gaza. Inventaron un cuento que de un túnel habían salido unos milicianos de Hamas y que los habían matado. Y con eso ordenaron bombardeos masivos, el cierre de la frontera para que ya no entrara nada más de ayuda, que de por sí no entra a la que se comprometieron, sino que lanzaron bombardeos masivos. Netanyahu presumió de haber lanzado más de 250 toneladas de bombas, murieron montones de palestinos, y resultó, porque los países palestinos hicieron su chamba, que estos son israelíes que siguen demoliendo casas a pesar de que se comprometieron a no hacerlo, y que mientras esto hacían, pisaron pues explosivos improvisados que han quedado ahí desde antes del cese al fuego. Entonces,
Trump dijo que no les validaba el pretexto y tuvieron que para los bombardeos, pero están desesperados por regresar al genocidio. Todo eso ha sido una charada, una farsa enorme, o sea, es muy improbable, creo que es altamente improbable que no regresemos a la situación en la que estábamos antes del cese del fuego. Por eso no tenemos que dejar de hablar de Palestina. Sigamos hablando de Palestina. Gracias, Temoris. Arnoldo, postrecito, por favor. Como dice Temoris, rápidamente. Sí, Fernández Noroña se va con un pasaje dicho por él, pagado por los Emiratos Árabes Unidos, la aerolínea. Me parece que también es delicado que un legislador mexicano acepte también un pago en especie de quien sea, ¿no? Y que también son cuestiones que deberían estar fiscalizadas. Hoy puede ser eso, mañana puede ser la Coca-Cola, Seguritech, que ya mencioné, etcétera. Entonces tampoco con eso la libra en cuanto a un comportamiento ético y alejado del conflicto de interés. Por otra parte, recomendar el trabajo periodístico que se publicó hoy en Milenio sobre el huachicol del agua, el cártel del agua de los gobernadores y alcaldes panistas, sobre todo gobernadores panistas en el centro del país, ¿no? Hay varios guanajuatenses, bueno, Vicente Fox y toda su familia, Miguel Márquez, concesiones de pozos y de volúmenes de agua muy altos obtenidos cuando ya estaban activos en política, gobernaturas, presidencia de la República, etcétera. Y les faltó uno, que fue Diego Sinue Rodríguez Vallejo, que también tiene una concesión de 5,000 metros cúbicos anuales, obtenida en 2020 cuando ya era gobernador, yo creo con gran capacidad de cabildeo frente a las instancias de la Comisión Nacional del Agua estrictamente. No, nada más. Y gracias, saludos. Al contrario, Arnoldo, gracias. Mario Campa, por favor, postrecito. Bueno, yo también el postre lo voy a dedicar a Noroña, que bueno, de entrada la causa palestina que ha defendido me parece encomiable. Las formas, pues ya cada quien las respetará o las criticará, pero en algunos casos creo que sí han sido injustas, ¿no? Hay que, por ejemplo, en el caso del dinero, de los dineros, yo en algún momento, por ahí la tengo abierta, tenía una base de datos con los superchats de Noroña, que está directamente vinculado a su ingreso. En un mes, Noroña, solo por superchats de YouTube, que es un ingreso que podríamos considerar privado, ¿no? Yo tenía estimados, y esto es, por ejemplo, Playbot, que es una aplicación que lo calcula, Noroña tenía ingresos de 300,000 pesos. A ver, YouTube se lleva, no sé, la mitad, tú vas a saber mucho mejor que yo. Y no sé si tenga alguien que le ayude, pero aún así realmente pues, sus ingresos están muy por encima de lo que el sueldo de diputado o de senador pues te sugeriría. Ahora, también creo que un comentario aparte tiene que ver con que sí, de un legislador, de un funcionario y sobre todo de la 4T, de Morena, se le exige más. Moralmente creo que sí tiene que estar a la altura. Si tiene una casa de 12 millones, me tiene sin cuidado, ¿no? Creo que eso es un poco más desde el punto de vista privado, y no creo que si tiene estos niveles de ingresos que comento, esté muy disociado. Pero creo que sí, viajar en un avión privado, creo que sí está de más para cualquier funcionario y para cualquier legislador, y ese tipo de cosas sí tendrían que ser erradicadas de la vida pública nacional, independientemente si es legal o no, porque lo moral y lo legal no son la misma cosa. Perfecto, Mario, muchas gracias. Arnoldo, gracias. Temoris, nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Gracias, nos vemos el próximo. Abrazos a todos, saludos.